Estimados todos, hoy nos encontramos en el primer Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial. Le vengo a presentar una ponencia sobre el álbum ilustrado en el taller de plástica en la educación primaria, un buen recurso para educar en diversidad. Este artículo propone el acercamiento del alumnado a la literatura infantil a través del álbum ilustrado, antes de haber terminado de reconocer el código de lectoescritura en la primera etapa de la educación primaria, en torno a los 6 o 7 años. La metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lectura puede ser un fin en sí mismo para trabajar habilidades y valores de diversa índole en los primeros contactos autónomos con la literatura infantil. Se producirán álbumes ilustrados personalizados por cada escolar que se mostrarán en clase a través de una lectura consciente por parte del profesorado que leerá el texto y mostrará las imágenes antes de dejar el libro objeto en la biblioteca de aula. En la actualidad, saber interpretar las imágenes es tan importante como saber interpretar el código escrito. Ambas capacidades colaboran en el desarrollo integral del alumnado en la escuela y en la vida, repercutiendo el grado de habilidad adquirido en su propio desarrollo psicosocial. Se deben favorecer las actividades educativas que sepan conectar la parte práctica, la de saber hacer, con la parte teórica. Además, se debe aprovechar el proceso de transferencia del conocimiento desde los docentes hacia los escolares. En cuanto a las dificultades que nos encontramos en el aula, el alumnado de infantil y de primaria en este caso suelen encontrarse con palabras que desconocen, distintos problemas sociales. Se debe de tener en cuenta para elaborar este trabajo que, además de seguir la programación del currículo escolar, en las actividades educativas a menudo suceden circunstancias que no están planificadas y esas dificultades se pueden aprovechar en modo de oportunidades de crear situaciones de aprendizaje. Esto puede favorecer la práctica reflexiva desde la profesionalidad y la implicación del docente. El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre la capacidad del álbum ilustrado utilizado como medio para el fomento de capacidades artísticas, de lectoescritura y de valores sociales y culturales en etapa educativa temprana, de prelectura y lectura dentro del discurso de la educación primaria en el sistema educativo español actual. En cuanto a la metodología, se propone una metodología que combina el mundo vivo del aula con la formación integral del alumnado. Los escolares se podrán encontrar con diversas problemáticas que pueden ir desde el desconocimiento de cierto vocabulario hasta problemas ecológicos o problemas de integración social. Se integrarán sesiones reflexivas que den lugar a pensar sobre el problema y a reflexionar sobre la creación de la literatura que queremos integrar en el objeto de estudio, en este caso el álbum ilustrado, sesiones de creación literaria con sesiones de construcción del objeto en sí. En este proceso práctico reflexivo, cada dimensión se pondrá en valor apoyándose en las demás. Se utilizará el método de autoconfrontación. Se promoverán procesos reflexivos en espacios de trabajo práctico dentro del entorno escolar de manera consciente y sistemática. De este modo, llegaremos a trabajar con el alumnado desde su propia experiencia interior y sobre su experiencia plástica. La estigmatización de la fealdad, el moralismo y otras cuestiones son algunas de las problemáticas que nos encontramos en la literatura tradicional.
La literatura infantil se ha utilizado como mediadora entre el mundo interior del niño y el contexto social en que habita el mismo. ¿Qué pasa? Que este tipo de literaturas tradicionales han estado condicionadas por la normatividad adulta, por la forma de resolver los problemas que piensan los adultos que pueden tener los escolares. En un esfuerzo de conectar el mundo interior con el contexto social, Comenius hizo el primer álbum ilustrado. La obra, de carácter formativo, estaba formada por 150 capítulos, con profusión de ilustraciones xilografiadas que acompañaban a los textos para hacerlos más comprensibles para los escolares. Desde entonces, multitud de formatos han ido engordando el repertorio del género de la literatura infantil, entre los que encontramos el álbum ilustrado. En este tipo de libro trata de crear sinergias entre la palabra y el texto visual para reforzar el mensaje general. Aunque no es necesario saber leerlo todo, sí es conveniente que poco a poco los escolares vayan captando el concepto y vayan reconociendo palabras. Este proceso colabora en el proceso de metacognición y en su capacidad de reconocer el mundo. Cada vez que un alumno lee un libro, lo lee de una forma distinta, porque ya ha aprendido antes a reconocer más palabras y a reconocer las imágenes, enlazándolas con su contexto social y cultural. Es por ello que la composición del texto como de las páginas ha de ser muy cuidado. En este caso lo haremos en el aula de plástica. En este caso, los contextos que nos encontramos pueden actuar también como objeto, ¿no? En el caso del propio libro, el material construido nos sirve como contexto, el lector y su entorno y el propio autor. Todo ello se interrelaciona dentro del aula del taller de plástica para resolver el problema desde la creatividad y desde el conocimiento de los conceptos que los escolares pueden tener. Los centros y los entornos sociales, institucionales y educativos y físicos en los que trabajan los docentes tienen un impacto importante en las condiciones y prácticas que puedan desarrollar sus estudiantes en el mundo en el que se desenvuelve. Es decir, el taller tiene un carácter de ecosistema mediador entre la identidad y la capacidad y las habilidades que se desarrollan en el aula. Pondremos el ejemplo de el álbum ilustrado Alma, de la autora Sara Carbona, en el que ella ha sabido hacer una conexión entre la identidad cultural de la niña protagonista con el entorno en el que se desenvuelve y resuelve este problema desde una mirada plástica. Este libro trata sobre la identidad cultural y abre un mundo de reflexiones en el que la pequeña se interroga sobre su propia identidad y pregunta a las personas que tiene cerca qué es ser gitana. El libro termina aportando una solución válida en este contexto. Nosotros proponemos encontrar una forma de realizar la exposición de un relato en un lenguaje asequible para el alumnado de educación primaria, para asegurar el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos crearán sus propios materiales y también su pequeña biblioteca de álbum ilustrado, para dejarla en la biblioteca de aula. En cuanto a los resultados esperados, se espera un incremento de la creatividad, un fomento de la lectoescritura, un mejor reconocimiento y
resolución de problemas de acceso al lenguaje, a la par que se posibilitan las habilidades sociales y culturales en un entorno manipulativo plástico. En cuanto a las conclusiones, se pone de manifiesto la utilidad de los álbumes ilustrados utilizados como objetos de reflexión artística y literaria, utilizando en este caso la técnica autoconfrontativa en la creación de literatura visionadas que permiten a los escolares manifestarse y expresar sus inquietudes interiores. En el taller de plástica se puede trabajar sobre la formación de la personalidad desde la resolución de problemas cotidianos por medios plásticos de lectoescritura. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para lo que pudieran necesitar.